Segundo punto, alineación y ajuste de texto manual. Lo vamos a indicar usando comando o utilizando, como dice el enunciado, lo que corresponde a la acción manual. Las alineaciones en la hoja de cálculo tienen que ver con la disposición del dato con respecto al ancho de la celda, de tal manera que si nuestra celda marcase de pronto un ancho exacto, por ejemplo, algo así, quien me va a permitir observar la alineación es precisamente el ancho. Si es una alineación de tipo horizontal, me lo permite observar claramente es el ancho de esa columna. Otra alineación que se da en una celda es la alineación vertical, pero quien comanda la alineación vertical no es el ancho de la celda, es el alto de la fila. En este caso el alto de la fila, fíjate que acá cambió, normalmente una fila mide entre 0,5, también vamos a hacer un ejercicio más adelante con eso, 0,5 puntos. Entonces eso significa que si yo amplío, fíjate que si yo acá amplío, aquí porque está en píxeles, pero cuando lo trabajamos por formato, él indica que es 0,5. Entonces si yo cambio la alineación vertical, por ejemplo, lo quiero en el centro, lo quiero arriba, lo quiero abajo, en el centro, pero esta disposición depende es de la altura de esa fila. Ahí lo tenemos nuevamente. Entonces, si yo utilizo las alineaciones, fíjate que no podríamos ver sino mínimamente un movimiento del dato contenido en la celda. Entonces, son las alineaciones que podemos trabajar. Hay una alineación que es una alineación nula. La alineación nula se hace para que el dato de Excel sea alineado de acuerdo al análisis de datos que hace Excel precisamente. Si el dato pues es numérico, debe ir alineado al lado derecho. Si el dato es textual o alfanumérico, debe ir hacia el lado izquierdo, y lo mismo corresponde a la fecha. Vamos a hacer la misma alineación. Eso con respecto al ajuste de alineación. Para la alineación también es interesante en medio laboral, cuando nosotros seleccionamos, vamos a seleccionar, en este caso estoy seleccionando con el mouse. Cuando yo selecciono, yo puedo usar un método abreviado que es mantener presionada la tecla Control y utilizar el número 1 del teclado alfabético, no del numérico, sino del alfabético. Presiono Control 1. Este Control 1 nos va a permitir a nosotros ejecutar un cuadro que conocemos como formato de celda. Ahí lo voy a presionar, fíjate que ahí mantengo Control y presiono el número 1. Control 1 ejecuta el cuadro que conocemos, el cuadro de diálogo que conocemos como formato de celda. En ese formato de celda, aquí también tenemos las alineaciones. Aquí lo que podemos repasar con este cuadro de diálogo es los nombres correctos de cada una de las alineaciones. La alineación horizontal consta del desplazamiento del dato de izquierda a derecha, y la alineación vertical consta de la alineación que puede obtener el dato de arriba hacia abajo. Teniendo en cuenta lo que es el ancho de la columna o el ancho de la celda, este ancho de columna nos va a permitir determinar qué tanta información puede contener una celda a primera vista. Por eso hay algo que se llama ajuste de texto manual. El ajuste de texto lo voy a hacer acá en una nueva hojita, en una hoja de cálculo, para que se note un poco más. Si yo voy a escribir, por ejemplo, caja de compensación con Barranquilla, son 3 palabras, pero yo quiero que esas 3 palabras queden en líneas diferentes dentro de la celda. Como Excel no es un procesador de texto, sino que por lo contrario es una hoja de cálculo, su tratamiento en cuanto a los párrafos no es el mejor, pero el usuario puede hacer buen uso de ese tema de párrafo. Por ejemplo, si yo escribo aquí la palabra caja, pero yo quiero escribir debajo de la palabra caja la palabra compensación, entonces lo que voy a hacer es presionar la tecla Alt y la tecla Enter. Al presionar Alt Enter, él debe desplazarse hacia abajo.
Y aquí ya puedo escribir compensación. Y si quiero escribir con Barranquilla, vuelvo a presionar Alt Enter y escribo con Barranquilla. Y luego doy un Enter para cerrar ya la celda. Y ya ahí he utilizado un autoajuste o que le digamos un autoajuste manual. Voy a estirar un poco acá para que se note. Mira que él aquí, las líneas o los datos que escribí se están comportando como párrafo. El otro autoajuste que yo puedo hacer, mira que dice autoajuste de texto manual, que es el que se hace con Alt Enter. El otro autoajuste es el que se hace teniendo en cuenta el uso del comando. Ese comando se llama precisamente ajuste de texto. Se encuentran, recuerden, las opciones de ubicación de comando es ficha inicio, grupo alineación y su comando es ajuste de texto. Si yo hago clic en ajuste de texto, como la palabra ID vendedor cabe perfectamente en ese ancho de la celda, lo voy a poner aquí ID vendedor con Barranquilla. ¿Qué diferencia hay entre el autoajuste manual y el autoajuste o el ajuste de texto, perdón? El ajuste de texto es del comando. El ajuste de texto del comando simplemente se ajusta al ancho de nuestra columna. Mientras que el ajuste manual, el que tú das con Alt Enter, él sabe exactamente que ese Alt Enter está demarcando una línea dentro de lo que contiene una celda. Entonces, por más que yo coloque, por ejemplo, miren ahí, él siempre va a demarcarlo de acuerdo al ajuste que tiene la celda. Entonces, se sabe que yo en una celda podría escribir 3, 4, 5, 6 líneas y no pensar que el ajuste de texto me lo va a determinar en 2 o 3 líneas. Entonces, ese es el punto 2. ¿Cómo hacemos la alineación? Tanto la vertical o horizontal, y cómo podemos hacer el ajuste de texto usando la parte manual o usando el tipo de comando.